toca ahora el turno de la enseñanza militar a partir de la guerra, 1939 hasta 1992. La enseñanza militar a partir de la guerra toma unas características, como veremos, pues bastante diferentes de las anteriores. Y tenemos la suerte de tener dos representantes o dos ponentes que perfectamente impuestos, tanto en los ejércitos tierra y en la Armada, como se trata en primer caso de José María Blanco. Y dentro de las cantidad de cosas que podemos decir de él, pues me he apuntado que aparte de ser capitán de navío actualmente y estar en unos destinos en fragata, dragaminas, en el Juan Sebastián Elcano, me imagino que allí haría el profesor de historia, y después estuvo mandando un dragaminas, una corbeta, una fragata, un buque de aprovisionamiento Patiño, etcétera, concurso de guerra naval, investigación militar operativa, que eso es... Yo lo sé porque yo estuve en Francia y sé el prestigio, ¿verdad?, que tenía el Centro de Investigación Operativa de París, que no todo el mundo. Allí había que saber integrales y había que saber de todo, ¿verdad? Había que saber integrales, derivadas, todas esas cosas que yo, como soy de infantería, pues me parecían una cosa terrible. Pero en cuanto a lo que a nosotros nos afecta, pues sí es necesario decir que es diplomado de Estudios Avanzados de Historia Moderna por la Complutense, que es secretario de la Comisión Española de Historia Militar, componente de la Comisión del 200 aniversario del combate de Trafalgar y el bicentenario de la Guerra de la Independencia. Ha estado en congresos de historia militar, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Yo he puesto aquí Viena, Lisboa, Estocolmo, Ámsterdam, etcétera. Es académico de la Real Academia de la Historia y pertenece a la asociación que ha dejado de ser presidente el general Quero, hoy precisamente, a la Asociación de Escritores Española de Militares y Escritores, y ha escrito 5 libros, sobre todo de la Armada, claro. Y no hay nadie mejor que él, yo creo, que para que nos ilustre sobre la enseñanza militar a partir de nuestra guerra. No. Lo mío es siglos XVIII y XIX. Pues antes, la enseñanza militar antes. La enseñanza militar después de la guerra se encargará el general Laguna. Pero esto ha sido porque ayer se quedó bastante con celos al oír a Lola Herrero hablar sobre la artillería y sobre ingenieros, los cuerpos facultativos. Y como ella no se refirió a Cádiz, ¿verdad? Donde estaba Jorge Juan y tal, en esta tarde ha cambiado el programa y ha dicho: voy a dedicarme a epatar a Lola Herrero. No, que es muy amiga y muy buena profesional. Mi tesis es que el siglo XVIII fue verdaderamente conjunto. Es decir, las cosas que se hacían en el siglo XVIII ahora las veríamos de locos, pero la facilidad de cambios de cuerpos, la facilidad de que un guardiamarina pasase a ser teniente del regimiento inmemorial o del regimiento de Blanquillos de Madrid era total. El pase de oficiales de Marina a tierra era normalísimo. Figuras conocidísimas como el Marqués de la Romana, él y su padre, o sea, el tercer y cuarto marqués, siendo capitanes de fragata, se pasaron al ejército de tierra y llegaron a tenientes generales del ejército de tierra. ¿Por qué? Pues el segundo, Caro y Sureda, el cuarto marqués, porque su tío era el jefe del ala izquierda en la campaña del Rosellón y sabía que si se iba allí iba a ser promovido a toda velocidad, como fue, ¿no? Yo he hecho una estadística que luego mostraré de todos los guardiamarinas que al terminar su tiempo de guardiamarina se pasaban a ejército. Me ha sido muy difícil y no he podido hacer la contraria, que es todos los oficiales de ejército que se pasaron a Marina. Por contarle de uno ilustre, entre todos los ilustres, don Vicente Tofiño de San Miguel. Don Vicente Tofiño de San Miguel, padre de la hidrografía, el que hizo el Atlas de España hidrográfico, cuyos levantamientos seguimos utilizando, sus bases las seguimos utilizando para los levantamientos modernos, era capitán en Segovia. Y yo di por hecho,
dado que era un científico que era de artillería. Pues no, era de infantería. Estaba en el regimiento de Segovia, pero al estar destino en Segovia se hizo amigo de los protos de la academia, era un matemático bueno, era gaditano y el clima de Segovia, como decimos en ferrolano, no le probaba y se fue a la Marina Cádiz. Y era una cosa normalísima. Por tanto, hablo de que la Armada nace como un ala prolongada del Ejército de Tierra porque, como dijo un día en una conferencia de estas el general Ramos Oliver, y estoy totalmente de acuerdo con él, el buscar privilegios, tradiciones, mimetismos, algo en el ejército de los Austrias, en los Borbones, es una verdadera ridiculez. Porque cuando llegan los Borbones todo es nueva planta, todo se hace de nuevo, a imagen francesa muchísimo, pero también procurando aprovechar enseñanzas de otras naciones. Por tanto, yo, por una casualidad, me tuve que enamorar del siglo XVIII, pero es que es un siglo serio, un siglo donde la Armada tiene en total 9 ministros, secretarios de Estado del despacho de Marina e Indias. En el siglo XIX hay 260 ministros, sale a una media de 6 meses por ministro. Hay una lista que a mí me encanta mostrar que dice ministros de Marina nombrados que no llegaron a tomar posesión de su cargo, porque cuando llegaban a Madrid en la diligencia ya había cesado el gobierno y ya no había tiempo. O sea que verdaderamente el siglo XIX, como dijo también Lola ayer, es una calamidad desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista... Y además el siglo XVIII es un siglo integrador, donde no solo están muy integrados el Ejército y la Armada, sino que dentro de la Armada es un bloque casi, con una particularidad que si no me olvido diré luego. Pero en cambio en el XIX es la disgregación, la atomización. Llegamos a tener 12 cuerpos de la Armada, una barbaridad. Cuerpos pequeñitos y además, pero eso sí, inspector del cuerpo, tal, mucha burocracia. Perdón, esto tenía que ir para adelante y va para atrás. Esto es. Cuando termina en 1714 con la toma de Barcelona la campaña, solo queda en el año 15 la toma de Mallorca, nos damos cuenta que no hay marinas, simplemente de los austrias no quedaba nada. Todo lo que flotaba se llevó al sitio de Barcelona, se pidió ayuda a Francia, se compraron barcos en Génova. Los 3 primeros navíos, que ahora hay una exposición que la recomiendo, en San Feliu de Guíxols, la recomiendo entre comillas también, porque tiene unas cosas que verdaderamente cuando se aplica a la política, a la historia o viceversa es demencial, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Patiño en esa exposición no aparece cuando es el que se fue a San Feliu de Guíxols a construir esos 3 barcos, que fueron los 3 primeros buques de línea construidos en España. Para Felipe V se hacen en San Feliu de Guíxols. Bueno, pues a Patiño, como fue el que aplicó la nueva planta, es enemigo del pueblo catalán y entonces no está en la exposición. Entonces yo le pinché al que hizo la exposición, al comisario, y dije, no, es que la reproducción del cuadro de Patiño no salió de mala calidad. Bueno, pues es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Patiño era el intendente del ejército de Extremadura. Inmediatamente, por su eficacia, el intendente del siglo XVIII era una mezcla entre gobernador civil, aposentador de tropas. Saben que cuando empieza el siglo XVIII no hay cuarteles, o sea, las tropas viven en el pueblo, se designan las casas, aquí 3, aquí 4, aquí 2. Y el forraje del ganado, la logística que nace, Logis es el mariscal de Logis es el que aposenta los caballos, ¿no? Y de ahí nace la palabra logística. Bueno, pues Patiño lo hace bien en Extremadura y empieza la guerra y lo mandan de intendente a Cataluña. Y allí sigue distinguiéndose. Era un antiguo seminarista, novicio de jesuitas, nacido en Milán. Su padre era el jefe de la artillería de la plaza de Milán, en tiempos españoles del milanesado, y se distingue tanto que de repente cuando termina el año 14 con los tratados de Utrecht, la guerra, el rey, que él no lo entiende en absoluto, le dice, venga usted a Madrid a entender de asuntos de marina con otros ilustres personajes que hay aquí en Madrid, y él no lo entiende. Cesar de intendente le parece que le han hecho la Pascua y efectivamente, estando en Madrid, el año 15 lo mandan otra vez a Cataluña a hacer esos barcos que ya he contado, y el año 17 lo nombran intendente general de la Armada con plenos poderes para todo. O sea, es el jefe de todo
lo logístico, diríamos hoy en día. Arsenales, fábricas de navíos, fábricas de jarcias, fábricas de lonas, alquitranes, todo lo que era necesario para el ramo de marina. Y además le dicen, haz en Cádiz, que se lo dice Alberoni, que es el que puede decirlo porque es el primer ministro, haz en Cádiz una escuela de guardiamarinas. ¿Y qué se le ocurre? Copiar lo francés, pero introduciendo algo del espíritu inglés. Él copia las compañías de guardias marinas, es la época de las guardias, guardias españolas, guardias flamencas, guardias valonas, y dice, yo voy a hacer una compañía para la formación militar de estos caballeros, pero al lado, y con su director propio, con su cuadro de profesores, voy a poner una escuela, que le voy a llamar la Academia de Guardias Marinas. Y el año 1717 empieza a funcionar esa escuela de Cádiz y esa Real Compañía de Guardias Marinas. Es curioso que el primer capitán de esa compañía es el capitán de las Reales Guardias de Corps, o sea, de caballería, que está en Madrid destinado, que es un flamenco, y que se llama don Luis Dormé, y don Luis Dormé le dice al rey, usted estará de los 12 meses del año, 8 en Cádiz, formando militarmente a los caballeros guardias marinas, y 4, cuando entren de cuartel las tropas de la compañía de guardias de corps en Madrid, usted se vuelva a Madrid. Pero, como quiero que usted lo haga bien, le voy a dar los 2 sueldos, tanto el sueldo de director, de capitán de la compañía de guardias marinas, como el sueldo de, me parece que era subteniente de guardia de corps. ¿Y cuáles son las características de esa escuela que va a fundar Patiño? Bueno, la primera, la flexibilidad total. O sea, olvídense de todo lo que tenemos en la cabeza de estudios reglados de hoy en día, de primer año, segundo año, tercer año, no. Esto era de otra manera. Se ingresaba no por riqueza, sino por nobleza, nobleza que era normalmente pobre, no hay que confundirla en absoluto con riqueza, que llegan a Cádiz cuando llegan, cuando pueden llegar, una vez que reciben su carta orden de Guardia Marina que han solicitado por instancia al rey, y al llegar a Cádiz se les examina y pasan a una clase. ¿Qué pasaba en el sistema de enseñanza de entonces en España? Que las universidades no tenían nada de ciencias. Es decir, no había facultades de física ni de matemáticas. El director del Instituto de Pontevedra, don José Fernando Filgueira Valverde, llevó a sus alumnos de preuniversitario a Roma y los llevó a la Capilla Sixtina, y don José Fernando, que era un entusiasta del arte, estaba emocionado explicándoles a Miguel Ángel y el dedo de Dios y la creación. Y un alumno miraba para el suelo y no atendía las explicaciones. Y entonces le dice Filgueira, pero vamos a ver, fulano, ¿usted qué pasa? ¿Que esto de Miguel Ángel, la creación, no le importa nada? Esto dice, no señor, es que yo soy de ciencias. Bueno, pues en el siglo XVIII no había ciencias, todo era letras. Luego volveremos sobre ello cuando hablemos de los médicos. Era un problema gordísimo. Entonces, por eso los artilleros, un poquito después que la Armada, y los ingenieros de Barcelona y los marinos son los únicos científicos que se forman en el país durante una temporada bastante larga. Y luego, si hay tiempo, volveré sobre esto. La primera compañía se crea en Cádiz nada más y va a durar en Cádiz de 1717 a 1776. Y luego, ante la creciente demanda de oficiales, porque la Armada empieza a crecer a pesar de la Guerra de los 7 años y la pérdida de La Habana y Manila, que es una debacle tremenda, pero se sigue los planes de Ensenada y llegamos a tener un número de navíos importante, y entonces se hace una Real Compañía en Ferrol, otra en San Fernando, otra en Cartagena. San Fernando todavía se llamaba la Isla de León, y se multiplica por 3. Y todas las cosas que dijo ayer Lola del profesorado que se fichaba en el extranjero o venía un cura, igual. Por ejemplo, uno de los directores de Ferrol, que luego se fue a Cádiz de director, se llamaba Vimercati y era sacerdote. Pero Jorge Juan, cuando hace la famosa expedición a medir el meridiano en Quito con los franceses, en 1735, ficha a 2 franceses y se los trae de profesores a Cádiz. O sea que era una cosa muy normal en la época. Enseguida, para atraer a los jóvenes españoles al servicio de la mar,
el rey concedió a esta compañía, creada con un cuadro de oficiales exactamente igual que la Guardia de Corps, esto, es decir, con todo lo que dijo ayer Lola, que el capitán a lo mejor era teniente general, tenía que ser por lo menos coronel, el teniente tenía que ser por lo menos teniente coronel, el alférez tenía que ser por lo menos capitán, y después venían los exentos, que duran muy poco tiempo, los brigadieres, que aún continúan en la Escuela Naval. En la Escuela Naval, sabes que se llaman a los galonistas, son brigadieres y subbrigadieres, pero viene de esto, es una tradición de esas cosas que perduran y que era tanta el mimetismo con la compañía de guardias de corps que el capitán de la compañía de guardia marina manda con el espontón. Estando yo con el general Feliu en Bruselas, me llamó redicho y dudó de mi palabra, porque fuimos a ver esos famosos desfiles que hay en el sur de Bélgica, exactamente iguales al alarde de Irún y de Fuenterrabía, y con el mismo origen napoleónico que Irún y Fuenterrabía. Y íbamos el matrimonio Feliu y el matrimonio Blanco, y estábamos viendo el desfile, y digo, ahí va el del espontón, y me miró Feliu y dice, ¿tú qué dices? Es que era el arma de mando, los sargentos a la barda y los capitanes espontón. Pero estos privilegios, que en el siglo XVIII tenían una importancia tremenda, eran que, al igual que las reales compañías de infantería de guardias españolas y de guardias valonas, entre las filas de la compañía de guardias marinas solo podía circular el rey, y solo se le podía dar el espontonazo, es saludar con el espontón a personas reales. Es curioso porque en Bruselas, también pasando un día, me metí en un anticuario y yo creía Marín, un nombre, Marín, Escuela Naval Militar de Marín. Bueno, pues Marín es un apellido belga, era uno de tantos oficiales que se vinieron a España a servir en las guardias valonas, y el tercer capitán de la compañía es Marín, que llega a teniente general del ejército, pero que está formando también a los guardiamarinas en Cádiz durante un largo periodo de tiempo. Otra historia preciosa y formativa es la de don Juan José Navarro de Viana. Era navarro y de Viana, no hay duda, el nombre lo dice bien claro dónde es, pero llevaban 2 generaciones de militares viviendo en Mesina, en Sicilia. Y llega la guerra de sucesión, y el capitán Navarro de Viana, con sus 2 hijos incorporados a la compañía de su propiedad, como eran los Austrias, yo pago y tengo mi compañía, o tengo mi coronelía, o tengo lo que sea, se viene a hacer la guerra y su compañía termina en Argel. Y en Argel mueren el padre y el hermano mayor. Él era oficial de infantería, hoy diríamos oficial del ejército, especialidad fundamental ingenieros, porque era un artista de la pluma y del dibujo, y se especializó en dibujar las fortalezas y los proyectos de minas, contraminas, y zapa y contrazapa y todas esas cosas. Se va destinado al regimiento de la Corona, con destino en Tarifa. La Armada se crea en 1717 y una de las disposiciones de Patiño es crear la tropa de marina, porque la marinería, que es una cosa que la gente se olvida muy frecuentemente, no tiene rango militar hasta 1949. Yo, de niño pequeño, fui vestido de marinerito a ver la primera jura de la bandera de marinería en Ferrol, y tengo foto que lo demuestra. Es decir, es un error enorme confundir al marinero. Mi abuelo, que era un viejo almirante retirado, nos decía siempre, no hay cosa más ridícula que ver a un marinero con una carabina. Para las carabinas estaban los infantes de marina, que era la guarnición de los navíos. Lo del landing es un mimetismo con los yanquis muy moderno, pero la guarnición militar del navío era la infantería. Y para manejar la artillería, sobre todo de las baterías, de los arsenales, porque una de las cosas bonitas del siglo XVIII es que incorpora la defensa de los arsenales al propio arsenal y se hacen unas magníficas defensas, había el cuerpo de artillería de marina, que luego volveremos sobre ello. Bueno, pues don Juan José Navarro está de teniente coronel destinado en Tarifa, y al hacerse los 4 batallones que se toman del regimiento de la Corona y se llama Cuerpo de Batallones de Marina, y por eso la infantería marina de hoy dice que es de 1537, porque el regimiento de la Corona había tomado los privilegios del Tercio Viejo de la Mar de Nápoles, es un artificio de esos verdaderamente curiosos, y
llega y tiene tal pundonor profesional que se empapa de todo lo que hay de naval en la época. Y sobre todo traduce a los tratadistas de táctica naval franceses, entre ellos al jesuita Padre Hoste, que era el que tenía hecha la táctica naval, curiosamente era de un jesuita francés. Y él la traduce. Y sobre todo toda su vida se pasó dibujando y fabricó una cosa que se llama el álbum del Marqués de la Victoria, donde está todo el despiece de la Armada de mediados del siglo XVIII. Nunca lo pudo editar por el precio enorme que costaría haber editado aquello en aquellos tiempos. Pero la reina lo vio un día dibujar y le regaló Isabel de Farnesio, le regaló 8 difuminos hechos por ella, y entonces sus adornos heráldicos en su escudo de armas son los difuminos. Fue el que le ganó a los ingleses delante de Tolón, cuando lo dejaron los franceses en la estacada, como en otras muchas ocasiones, en 1744, y fue cuando Isabel de Farnesio dijo: ya tenemos un general de marina, y le dio el título de Marqués de la Victoria. Este fue el que se ocupó más de formar militarmente. Yo le he llamado el padre militar de la Armada, porque verdaderamente era el que se empeñó en dar una formación excelente a los caballeros guardiamarinas. Ahí está el uniforme de guardia marina. Yo oía en Ferrol, cuando era jovencito, los privilegios de los guardias, todo copiado de los franceses, a través de las Reales Guardias Balones. El uniforme, yo un día en Bruselas me compré un libro que se llama Regimientos Franceses, un libro precioso, tirado de precio, todo con todas las estampas de los uniformes regimentales franceses, y me encuentro el uniforme clavado de los guardiamarinas del 18, que pasó a las Guardias Balonas y que pasó a la Marina y pasó a muchos cuerpos del Estado español. O sea, decía la ordenanza: casaca azul de paños de mirrales reinos con vueltas encarnadas. Esto es para todos los tropas que fuesen de Casa Real llevaban ese uniforme. Y ahí está el espontón, capitán, el alabarda, sargento. Ya en las Reales Ordenanzas de 1748, que son las primeras importantes, o sea, Patiño hace unas ordenanzas provisionales. Como son provisionales, duran de 1717 a 1748. Pero ya en 1748, que se hacen las ordenanzas de Fernando VI, se dice que a los hijos de... O sea, que la Real Compañía está abierta a los hijos, en primer lugar, a los hijos de militares, así de mi armada como de los ejércitos que quisieren servir en esta compañía. Se atenderá con preferencia a otros pretendientes, pero no se les formará asiento si no presentaran las justificaciones de nobleza de sus padres en los términos expresados en el artículo antecedente. O sea que los hijos de los militares, cosa que en la Rusia soviética de repente abren las escuelas militares y dicen: ¿quiénes tienen preferencia? Los hijos de militares. Porque yo estoy harto un poco de los que hablan de eso que se llama, ahora le llaman la endogamia. Pues resulta que los hijos de los toreros son toreros, y se ponen delante del toro, y yo prefiero un hijo del cuerpo que a otro que nunca vio la salsa. La salsa en ferrolano es el agua de mar. Bueno, este es el pie de la Real Compañía, que ya me anticipé y ya lo dije. La compañía, aparte de su cuadro de mando y de sus guardias, que eran los guardias marinas, tenía una banda. La historia de la primera banda es porque eran unos forajidos que hubo que echar a la mitad de la banda por desastres. La compañía no tenía cuartel en Cádiz, ya lo tuvo en San Fernando, pero en Cádiz no lo tenía. Pero había un reglamento muy depurado, y el oficial de cuartel tenía que ir por las casas donde vivían al toque de retreta, viendo que cada uno se había recogido a su casa y tenía sus enseres y estudiaba y no sé qué. O sea que, en una palabra, convirtieron a Cádiz en cuartel. Tenía banda, tenía capellán y tenía 50. El número que se deseaba tener permanentemente en la escuela era de 50. El cuadro académico era un profesor de cosmografía, perdón, que se me olvidaba una cosa. Esto sí que es para chafarrarlo al herrero, porque habló del libro de texto de finales del 18. Aquí está el libro de texto de artillería de los guardiamarinas. Aquí está el libro de maniobra y aquí está otra cosa que luego hablaré. Bueno, el libro de artillería es de un artillero de la Armada que se llamaba Rovira, y el cuerpo de artillería de marina era exactamente igual que el de tierra, es decir, era cuerpo facultativo en cuanto que llevaba la fábrica que heredó del ejército de tierra de Lierganes y La Cavada en Santander, que fue la que hizo todos los cañones del siglo XVIII y XIX. Lierganes y La Cavada está un poquito al interior de la
parte sur de la ría de Santander. Bueno, pues el libro de artillería con sus preciosas láminas está aquí, para el que lo quiera ver, y está dedicado a Jorge Juan por su autor, lo cual quiere, porque este libro es una pena porque no vale nada, porque algún desgraciado le arrancó la hoja de lo que hoy se llama el copyright. Entonces, pero se debió escribir hacia 1760. Había clase de matemáticas, de artillería, de maniobra de navíos, de instrumentos náuticos, de esgrima y danza, que ya explicó ayer Lola lo importante que era en aquellos tiempos, porque claro, sin saber danzar no podías ir a ningún salón noble a exhibirte, ¿no? Pues era una cosa fundamental. Y la estadística que antes anunciaba. Yo hice una estadística exacta sobre todos los guardiamarinas que van de 1717 hasta 1778, que es cuando se divide en tres y ya es más difícil de seguir. Y entonces, la edad media de entrada en Cádiz era de 16 años y medio, y la moda era 16. Muertos a temprana edad, 133. El primer guardiamarina muerto en combate fue nada más, porque nada más crear la compañía, sale a la guerra, a la campaña de Cerdeña, y allí muere el guardiamarina Barrutia. Por eso hay un barquito en la Escuela Naval que se llama Guardiamarina Barrutia, porque es el primer caído en guerra. Retirados del servicio durante el tiempo de escuela, que debía ser bastante duro, 341. Pasaron a servir en el ejército, 269. Siento mucho no poder hacer la contraria. ¿Cuántos del ejército vinieron? Sé algunos nombres, pero no tengo la estadística. Dados de baja por diversas causas, 95. Hicieron carrera en la Marina 1106, o sea, un poquito más de la mitad. Total, 1944. 109 fueron generales, no sé, la palabra almirante es una aberración que nació con la gloriosa. Almirante en los Austrias era el segundo en el mando de una armada. El que mandaba era el capitán general de la armada, el que iba a retaguardia, por eso los ingleses dicen Rear Admiral, era el almirante. Y era un puesto, digamos, en la formación. No era ni un empleo militar ni era nada. La gloriosa, con esos deseos de cambio, fue la única revolución de izquierdas que triunfó en España, porque fue la primera que contó con la Marina, y yo creo que única. Y entonces en la gloriosa se ponen los términos contraalmirante, vicealmirante y almirante. Pero hasta esa época eran tenientes generales, jefes de escuadra en vez de mariscales de campo, y el ejército nos impuso tener brigadieres, que la Marina no los quería. La prueba que los destinos de brigadier y de capitán de navío son exactamente los mismos. No hay, la Marina le sobraba ese empleo. Pero como dijo algún tratadista de Marina, sufrimos la tiranía de la infantería de tierra. Capitán, 3 tenientes, 9 sargentos, pues tú tragas con esto o te vas del juego. Era fama que los generales de Marina, había un refrán que decía, te deseo más vida que a un general de Marina. Era tan dura la vida en la mar que el que llegaba viejo llegaba, y es verdad que se ven muchos almirantes de más de 80 años, que para la época era muy inusual. ¿Y cuál es la procedencia de esos guardiamarinas? Una de las curiosidades más bonitas por esto de las naciones que quieren disgregarse, es que los 40 primeros guardiamarinas que llegan a Cádiz son vascos. Es una casualidad, pero yo lo aprovecho cuando voy a ciertos sitios. ¿Por qué? Porque el capitán general de San Sebastián, que era, vuelvo a repetir, el que hacía los alardes, es decir, el llamar a la gente para contarlos y saber con cuánto disponía para defender la frontera, era un italiano, que era el príncipe de Yaqui. Y cuando recibe la orden de que se ha creado una escuela en Cádiz y que mande hijosdalgos notorios de su capitanía para la compañía de guardiamarinas, él da la orden a las antiiglesias de San Sebastián y dice, mi hijo irá el primero. Y con él 40 chicos de las antiiglesias de Regil, de Aramayona, de todos los pueblecitos de San Sebastián y de San Sebastián capital. O sea, que en la primera tacada que llega a Cádiz hay 28 guipuzcoanos, 3 vizcaínos, 3 navarros, luego también había un francés, inmediatamente se incorporan 4 gallegos que al pasar los barcos que llevaban a los vascos para Cádiz, tocan en La Coruña y embarcan 4 gallegos. Es curioso, pero a la Marina de Guerra Española de hoy, si le borran vascongadas, se queda sin historia, porque los vascos coparon la banca.
Primero porque venían muy bien formados, porque había aquello que se llamaban los caballeritos de Azcoitia, que tenían y en esos exámenes que les hacían en Cádiz, para ponerlos en una clase u otra, los chicos que venían de colegios de jesuitas importantes, como por ejemplo el colegio de jesuitas de Zaragoza, del cual venía don Jorge Juan y Santa Cilia, el sabio español por antonomasia, pues estaban un año en Cádiz. Y el que venía con las 4 reglas de la maestra del pueblo estaba 8 o 9 años. Bueno, ahí tienen la procedencia y hay de todas partes. Hay, por supuesto, de las plazas militares, hay de Ceuta, Melilla y Orán, hay un tanto por cien significativo, de Navarra, de América, de Filipinas, se incorporan de todas partes al servicio en la Marina. Pero una cosa que la Armada tiene a gala y está muy orgullosa en el plan de la enseñanza es haber creado, el haber elevado la categoría de los cirujanos a la categoría de doctores en medicina. Durante el 17, para ser protomédico, o sea, jefe de los médicos de España, solo servían 3 facultades españolas, Salamanca, Alcalá y no me acuerdo cuál es la otra, y toda la carrera se hacía en latín, por eso se llamaban los latinos. Y los cargos más importantes de la carrera médica en España era ser protomédico y médico de cámara del rey, que normalmente ascendías de protomédico a médico de la Cámara Real. Pero Felipe V viene con sus médicos franceses, entre ellos uno que se llamaba Lacombe. Y Lacombe, castellanizado Lacombe, esto ya viene con la idea francesa de que hay que darle importancia a la cirugía porque en combate la cirugía es vital y en la mar o curas rápido a la gente o te quedas sin gente. Y entonces, ¿qué tenía la Armada en ese momento? Barberos sangradores. Y ya en 1707 dice, bueno, por lo menos vamos a tener cirujanos examinados y de inteligencia para que sepan un poquito de heridas y tal. Bueno, pues primero crea el cuerpo de cirujanos en 1728 y en 1748 crea el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que lo hace un médico que venía del ejército, que era el médico que estaba en el Hospital Militar de Algeciras y que la Marina lo ficha para el Hospital de Cádiz, y Virgili, que es un catalán de Tarragona, hace la que es hoy en día la Facultad de Medicina de Cádiz, y fue un hito muy importante en la historia de la medicina española. Hay un curso que hoy popularmente en la Armada lo conocemos como el curso de sabios. Hay un curso que todo oficial puede pedir y se lo conceden a los Armada Vadillo, que es el curso de sabios. El curso de sabios se llamaba Matemáticas Sublimes. O sea, de repente la Marina quiere hacer su almanaque náutico, como ya lo hacía en Francia e Inglaterra. El primer almanaque náutico es de 1792, que es la cumbre orgánica de la Armada. 1792 es un año vital, es el año que tenemos más navíos, que tenemos más gente y que parece que estamos llegando a la cumbre de lo que había diseñado Ensenada. Ensenada dijo al rey, usted tiene que tener una armada que sumada a la francesa sea igual a la inglesa, y un ejército de tierra que sumado al inglés sea como el francés, que es lo que se llama la política de la paz armada. Bueno, de la determinación de necesidades de ese plan salió que tenía que tener 100 navíos de línea, 70 navíos de línea, 100 escuadrones de caballería y 100 batallones de infantería. Bueno, pues la Armada en 1792 tenía 72 navíos de línea, es decir, que había llegado a lo que Ensenada había diseñado. Es muy curioso que la dársena interior del arsenal de Ferrol se hace por una capacidad de 70 navíos de línea, desarmados, claro. Bueno, entonces este curso de sabios se crea ¿para qué? Pues para los calculadores de las tablas náuticas y para los astrónomos, y se sigue haciendo en el Observatorio de la Marina de Cádiz, ¿no? Y ahora popularmente llamamos curso de sabios. Este es muy bonito porque uno de los sabios de la Marina, lo que indica que ser sabio no quiere decir que puedas pegar y ser duro en la mar. Uno de los que hace esto es el capitán de fragata don Cosme Damián Churruca, ¿no? Que luego va a meter el muñón de su pierna en un barril de arena para no desangrarse tan rápido en Trafalgar. O sea, y don Manuel Díaz de Herrera, que llegó a capitán general de Ferrol, en fin, todos son nombres muy importantes en la Armada. Y hacían este curso previo a... Luego teníamos el cuerpo de pilotos, que es un cuerpo que la Armada no supo nada que hacer con él. Era un cuerpo... Bueno, el oficial de cuerpo general está
Porque dije antes que la Marina era unitaria, es decir, el cuerpo de oficiales de guerra de la Real Armada, que luego se llamó Cuerpo General, tenía 3 posibilidades: servir en los barcos, servir en batallones o servir en artillería de marina. Pero podías ir y volver, o sea, tú te podías ir a mandar el tercio del norte y luego embarcar de jefe de Estado Mayor de una escuadra. Bueno, pero para la navegación costera y para proveer a la nación de prácticos de costa y puertos, hizo un cuerpo de pilotos que va a durar apenas un siglo, pero que tiene un personaje curioso. De ahí sale Boves, el uruguayo, el llanero de la Pampa, el que le dio las palizas a Bolívar. Lo que pasa es que cuando empezó la guerra en Venezuela, él estaba detenido por contrabandista en una prisión de Puerto Cabello. Pero bueno, eso no se dice. Y luego hay una cosa que da mucho que pensar. La Armada se muere no por Trafalgar. La Armada se muere en la Guerra de la Independencia. Se muere completamente. ¿Por qué? Porque en un buen día pasamos de ser enemigos de los ingleses a sus aliados. La escena está muy bien descrita. Sale un brigadier de la Real Armada que hablaba inglés en un bote, se va al buque insignia que está bloqueando Cádiz y dice: oye, que ya no somos enemigos, que ahora están los franceses y estamos contra ellos. Y el ministro de Marina, que se llamaba don Antonio de Escaño, se pone de acuerdo con el ministro del Ejército, que ya me saldrá el nombre, y dicen: oye, si el mar es inglés, no tenemos necesidad de Marina. Y desembarca toda la Marina a luchar en tierra, entera. Es decir, hasta la maestranza de los arsenales se fue al frente. Encuadrados en batallones, en tropa, o muchos oficiales de Cuerpo General sirvieron como oficiales de ingenieros, sobre todo para transmisiones. Porque como Wellington hizo aquella cosa de poner los palos de señales de los barcos en la línea de torres, en Torres Vedras, y comunicarse con los navíos desde tierra, pues todo se copia y todo se mimetiza. Allí murió precisamente el Marqués de la Romana. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en la guerra muchas veces la gente no se da cuenta y dice: se murió el teniente general en la batalla de tal. Era de Marina. Lo que pasa es que si no lo dicen, pues no se sabe que era general de Marina. Y la guerra es una fábrica de generales estampillados tremenda y de coroneles, y hacen unas carreras meteóricas, y cuando termina la guerra muchos se quieren volver a la Armada, pero en el Ministerio de Marina dice: tú vuelves de lo que te fuiste. ¿Tú eras alférez de navío? Oiga, que yo soy coronel. Eras coronel, pero ahora... Total, que la Marina se quedó sin gente. Y ahí se hace la guerra de la independencia, eso que se llaman las guerras de emancipación, en unas condiciones penosísimas, a media ración de armada y medio desnudos, todo el mundo, y se aguanta, pero de mala manera. Y las escuelas de guardias marinas van languideciendo hasta que en 1825 se cierran. Y entonces, de 1825 a 1845, se ingresa en la Armada directamente a los barcos por una carta orden de Guardia Marina que expedía el rey, o por la clase de aventureros, que a mí me gusta mucho, pero que no he encontrado nada sobre el fundamento jurídico de esa clase de aventurero, pero tú llegabas a un barco, te apuntabas aventurero y empezabas la carrera. Bueno, pues de esa jornada de que no pasan por escuela, que no son guardiamarinas efectivos en una escuela, ni en una compañía, ni en nada, salen todos los grandes almirantes de la Gloriosa y del Pacífico. Méndez Núñez, Topete, Álvaro González, todos estos, o sea, lo cual da mucho que pensar. Muchos de ellos venían con estudios de náutica hechas en la escuela de Sevilla y en la de Gijón, pero no tienen estudios militares, se forman a bordo. Y en 1845 se hace el Colegio Naval de Aspirantes, se crea la clase nueva de aspirantes a guardiamarinas, y se abre en San Fernando de Cádiz, en la misma escuela que ayer proyectó aquí Lola, donde en un muro de la iglesia ha aparecido el cadáver de Gil de Bernabé, el que hizo los Gilitos. Bueno, es muy curiosa. Yo acabo de publicar un artículo en el Boletín de la Academia de la Historia que se llama La primera promoción de San Fernando de 1845, porque da la casualidad que los dos más famosos de esa promoción, mucho más famosos y ocupan mucho más espacio en las enciclopedias que los que ascendieron por elección y llegaron a almirantes, son el secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia y autor de la mejor historia de la Marina Española, don Cesario Fernández Duro, y su compañero de promoción, el capitán de fragata Salas, académico de la historia y que hizo la historia de la matrícula de mar.
O sea que es curioso que en la primera promoción de San Fernando salgan dos señores tan aficionados a la historia. El último guardia marina de ese colegio naval de aspirantes se llamaba don Isaac Peral y Caballero, para que centren un poco la época. Este era el edificio que se construyó para Capitanía General del Departamento de Cádiz y que se pasó a ser Escuela de Artilleros, como dijo ayer Lola, luego Escuela de Guardia Marinas, de aspirantes, y hoy en día es la Escuela de Suboficiales de la Armada, pero en los años del año 1913 al año hasta 1943 fue la Escuela Naval Militar. El plan de estudios era un poco diferente al de la Real Compañía, tenían 3 años de estudios divididos por semestres y estudiaban todas esas cosas que más o menos es lo que se sigue estudiando hoy en día. El Cuerpo de Ingenieros, como aquí hay un representante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, no lo puedo omitir, tuvo muchos ensayos. Es un Guadiana permanente, aparece y desaparece hasta 4 veces. La Marina nunca centró bien el problema de los ingenieros y hasta esta última recreación que la vivimos nosotros de jóvenes. Y la única escuela de ingenieros que resultó providencial ya no es del siglo XIX, es 1914, la Escuela de Ingenieros y Maquinistas de Ferrol, de la que salen todos los ingenieros navales que, pues, por ejemplo, desde el hermano de don Nicolás Franco, o don José María González Llanos, o don José Antonio Suances, el creador del INI, todos esos salen de esa Escuela de Ferrol. O sea que fue una hornada de gente importantísima que coparon la banca porque en España no había en ese momento, no se formaban ingenieros navales. Y cuando se hace la ley Maura Ferrandiz de 1909, la carencia enorme es que vamos a hacer acorazados, cruceros, destructores y torpederos y no tenemos ingenieros españoles, ¿eh? Y por eso se hace esa Escuela de Ferrol. Pero hubo intentos, hubo una escuela que funcionó en el astillero de Ferrol hacia 1860, hubo un cuerpo de ingenieros que fundó Gautier, que era el que vino a relevar a Jorge Juan, que duró apenas 10 años. Hubo muchos intentos y además la Marina necesitaba 2 tipos de ingenieros completamente distintos. Uno, el ingeniero arquitecto naval, el que hacía los barcos, y otro, el ingeniero hidráulico, el que hacía los muelles, y el que hacía todas las obras hidráulicas de los arsenales, que, como se dijo ayer, los primeros vinieron todos de la Escuela de Ingenieros de Barcelona. Cuando termina ese periodo catastrófico de 1825, se funda la artillería de la Armada con la Infantería de Marina y se crea un cuerpo que tenía un nombre precioso, Cuerpo de Estado Mayor de Artillería de la Armada. Y se le crea una escuela, que dura hasta la separación, otra vez, cuando llega el marqués de Molins, don Mariano Roca de Togores, como ministro de Marina, ordena. ¿Por qué renace la Marina? Pues porque hay una guerra que se llama la Primera Carlista. Y vuelven a surgir los mismos problemas estratégicos de toda la vida. Hay que bloquear la costa cantábrica para impedir el contrabando de armas. Y entonces se empiezan a comprar barcos sin ton ni son en Inglaterra, que ya eran vapores, y la Marina se tiene que adaptar a un medio nuevo, no tenía ni idea de navegación. Todavía sale una corbeta de pura vela que da la vuelta al mundo de los astilleros de Ferrol en 1848, porque era lo que sabíamos hacer, pero ese genio español que de repente sale, aparece, compramos en Francia la fragata Numancia, se lleva a Ferrol, se la copia, en otras de madera que ya teníamos se forran en acero y tenemos la campaña de Pacífico, que es una campaña de un mérito náutico sobre todo, porque mantenemos un bloqueo de las costas de Chile y Perú con 5.000 millas de costa hostil, o sea, 10.000 kilómetros de costa hostil. Y entonces eso es un hito importantísimo, tanto que hasta hablaron de hacer rey de España en vez de Amadeo de Saboya a Méndez Núñez, pero bueno, no dejó de... Y también dijeron que cuando se murió envenenado, no hay ninguna prueba de ese envenenamiento, pero lo dijeron. Cuando se separan por fin la Infantería Marina y la Artillería, y ya hoy en día los artilleros de Marina se llama Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, pues cada uno tuvo su escuela, y también estaba el Cuerpo de Intendencia. El Cuerpo de Intendencia primero se llamaba el Cuerpo del Ministerio. O sea, Patiño crea la Armada en base a 2 cuerpos. Uno, el Cuerpo de Oficiales de Guerra, y otro, el Cuerpo del Ministerio. El Cuerpo de Oficiales de Guerra, Patiño debía ser bastante burro, no tenía destinos en Madrid. ¿Cómo se puede llevar una marina sin estar destinado en Madrid? ¿Quién mandaba la Marina militar? El capitán general de Cádiz,
con el título de director general de la Real Armada. ¿Y quiénes hacían el presupuesto de la Armada? El cuerpo del Ministerio, que era el cuerpo de administración, que eran los que estaban en Madrid. Solo ya con Godoy, que no es amigo mío, aunque fuese de las Guardias Españolas, se trae la Dirección General de la Real Armada a Madrid. Pero hasta 1795, Ferrol y Cartagena reportaban a Cádiz. ¿Cuál era el problema? Las misiones en el extranjero. Porque el ministro en Madrid, que normalmente, ya digo, hasta el primero que procede de Guardia Marina es González de Castejón, 1777, antes siempre fueron del cuerpo del Ministerio, del cuerpo de Patiño, se reservaban el derecho de las órdenes de operaciones para buques que salían fuera de las aguas españolas, los daban desde Madrid. Con lo cual, el jefe militar de la Armada, el director general de la Armada en Cádiz, no se enteraba de las comisiones hasta que los barcos regresaban y le daban el parte de campaña, lo cual era una disfunción impresionante. Bueno, el cuerpo ese de la pelea entre el cuerpo general, digamos, y el cuerpo del Ministerio fue tan gorda que en 1800, el 25 de agosto, se publicó un Real Decreto que dice, que se ve la lucha por el huevo inmediatamente, ¿no? Dice, para procurar buenos destinos en tierra, a los oficiales del Cuerpo General de la Armada, cansados de largas campañas en ultramar, tal, a partir de hoy se pasa el cuerpo del Ministerio pasa a depender de la Real Hacienda. Y todas las casas tal que ocupan pasarán al Cuerpo General. Es decir, quítate tú que me pongo yo. Y así se hizo. Y así es como continúa hoy en día. Porque luego ya nace el cuerpo con el nombre de Cuerpo Administrativo de la Armada y modernamente con el nombre de Cuerpo de Intendencia de la Armada. El Cuerpo de Intendencia tenía tres academias. Eran departamentales, se formaban en Ferrol, Cádiz y Cartagena. Igual que en Ferrol, en 1850, cuando empezamos a fichar maquinistas holandeses y ingleses, nos mandaron de aquellas naciones lo más borracho y lo más degenerado que había en cada casa. Hay unos papeles de Marina preciosos de leer para evitar que los maquinistas se emborrachen, porque eran la escoria de la sociedad. Y entonces se creó una escuela de maquinistas en Ferrol en 1850, que es el antecedente de esa escuela de 1914 que ella dijo. Y por fin se va a crear, viene la gloriosa, se disuelve todo, Topete es nombrado ministro de Marina. Topete, vamos, si me oye Pepe Cervera Peri me mata, pero para mí fue un tonto útil de Prim, ¿no? O sea, porque lo que se hacía en Cádiz era honores a la reina, pero luego dijeron que es que era la escuadra sublevada disparando contra el gobierno. Pero bueno, Prim no estaba en la batalla de Alcolea, Prim estaba sublevando a todas las guarniciones a bordo de la fragata Zaragoza, que es lo que hizo. Y, sin embargo, la gente cantaba en el puente de Alcolea, ganó la batalla Prim. Prim estaba en la mar, que sabía lo que hacía. Cuando ya se asienta la gloriosa y ya empiezan los gobiernos, se crea en Ferrol la Escuela Naval Flotante, que es donde se formaron las generaciones que van de 1870 a 1900. Y aquí hay un dato que no lo puedo dejar pasar en alto, porque estoy harto de oír a un gran santón de la historia decir que Franco quiso ser marino y que no pudo porque tenía la Escuela Naval cerrada. Pues señores, es mentira. Hay un oficial de Marina que yo conocí en Las Palmas de Gran Canaria, que estaba sordo total y que era multimillonario, que se llamaba Fiol, que tuvo que dejar la Armada porque no oía de ninguno de los dos oídos, pero que cuando en el año 36 le pescó Nueva York y tuvo el buen honor de volver a ofrecer sus servicios que no podía prestar, y que es uno de los fundadores con March de la Transmediterránea, y este señor es absolutamente más joven que Franco. Por lo tanto, si uno más joven que Franco ingresó en la fragata Asturias, Franco pudo ingresar. Si no estudió o si estaba de cuartelero, yo no lo sé. Pero el caso es que pudo ser marino. Pero a pesar de que esto se ha dicho en vida de Franco en la Revista General de Marina, hay cierta persona que sigue que Franco quiso ser marino y no pudo. Bueno, pues no es verdad. Su hermano mayor fue marino y su hermano pequeño se fue también a tierra, quizá por problemas familiares que no vienen al caso contar ahora. Pero repito, Aisea Again pudo ser marino. Esta escuela, que es la de tiempo de nuestros abuelos, tuvo 1090 alumnos, salieron 980 al Fresnavío y son todos los que cargan con el desastre, ¿no? Son los que les toca vivir
el 98. Pero, bueno, el plan de estudios es más o menos igual que... Pero ya estudian Derecho Marítimo Internacional, que es una gran novedad, estudian máquinas, que hasta entonces no se estudiaba, tienen laboratorios de máquinas y hacen pruebas de agua de calderas y de combustibles y de muchas cosas. Y además se pagaban la carrera, salvo si eran hijos de oficiales del ejército, pero no todos, sino había una cuota que el rey pagaba a ciertos... había 2 plazas gratuitas para hijos de oficiales del ejército y 2 para los de marina. La cuota a pagar era un escudo, 500 milésimas diarios. El escudo de oro valía entonces 0,8, o sea, pesaba 0,879 gramos de oro y el de plata 12,92 gramos. Bueno, ahí están las asignaturas que estudiaban y nos han dejado para la Marina de hoy, para la Marina que hoy vivimos, unas herencias que son bonitas de recordar. El uniforme de los guardiamarinas era el uniforme de toda la Marina, el uniforme de diario, de servicio a bordo de toda la Marina, el de 14 botones. Bueno, pues los guardiamarinas lo siguen usando. La fiesta del 100 eran las 100 estaciones de ferrocarril que había en aquella época de Ferrol a Madrid. Entonces, cuando faltaban 100 días para terminar la carrera, en la pizarra principal del aula de la Fragata Asturias, el guardiamarina que sabía dibujar de la promoción tenía que pintar un dibujo alusivo a esa estación. Iban contando, y se hacía un cuadro con los galones de los galonistas, de los brigadieres, que se colgaba en la taquilla del más antiguo de ellos. Y los novatos tenían que darle conciertos a los antiguos, porque era una época musical que no había televisión. Y otra cosa que heredamos de esa escuela, la salve marinera. ¿Por qué? Porque en el Teatro Jofre de Ferrol se representó una obra que yo nunca la he escuchado, que se llama El molinero de Subiza, cuyo compositor es el famoso Cristóbal Udriz, el del sitio de Zaragoza. Y a los caballeros le encantó aquella salve que se canta y pidieron la partitura, la ensayaron y en la primera misa que hubo a bordo cantaron esa salve. Empezó a popularizarse y hoy pues es una especie de otro himno de la Armada, ¿no? Y gracias a Dios el mimetismo con tierra continúa. Yo cuando era guardia marina, y el capitán del navío ingeniero también, llegó destinado de Villacisneros a Marín un nuevo jefe de instrucción, como llevaba 4 años con don Gerardo Mariña Romero y compañía, pues no nos puso el sábado el ingeniero de milagro. Pero desde entonces se corre para ocupar los puestos en formación y se sale zumbando, que antes se iba a la alemana. Como ven, lo que dijo ayer Lola de los cordones, esta ceremonia de entrega de sables se ha copiado de Zaragoza, pero en el año 2000 o 1999, vamos, muy moderna. Yo, en mis tiempos, ni mucho más tarde, se hacía esta ceremonia. Bueno, es lógico que haya mimetismo entre cuerpos militares y que nosotros anduvimos un tiempo a la alemana porque para elevar la tónica militar de la Armada nos mandaron a San Fernando el año 39 a unos alemanes que eran todos suboficiales, y el difuntiño de mi padre, después de 3 años de una guerra durísima, lo que recordaba peor era aquellos alemanes. Fue una cosa de checa, vamos, una cosa espantosa. Y se desfilaba a la alemana, a cubrirse era con el codo, no así, bueno. Y luego se ha ido más o menos, y como ya llevo 1 hora hablando, pues he dicho. Nada.